Buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado como cada jueves y en esta misma línea que venimos hablando sobre habilidades para la vida, hemos desarrollado el tema resolución de conflicto, tomas de decisiones, pensamiento crítico y este jueves vamos a hablar sobre el pensamiento creativo, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento creativo? Es una habilidad cognitiva, ¿sí? Que siempre está en relación, como les dije, con el pensamiento crítico y con la toma de decisiones, ¿sí? Pensar creativamente justamente es la capacidad para hacer algo nuevo, ¿sí? Es la posibilidad, nos brinda esta posibilidad justamente de poder ver la realidad desde una perspectiva diferente a lo que habitualmente venimos viendo, nos da la posibilidad de plantearnos cosas, ¿no? Tiene mucho que ver justamente con el pensamiento crítico. No me quedo instalada o instalado en una verdad o en lo que me dijeron o en lo que vi en los medios o las redes sociales, sino que soy capaz de ver de manera creativa y críticamente sobre esa realidad que el otro observa, ¿sí? ¿Cómo lo veo yo? ¿Qué conclusión saco? ¿De qué manera creativa lo puedo transformar? ¿De qué manera creativa lo puedo llevar a desarrollar dentro de mi área, ¿no? Siempre hablando de todas las áreas, ¿no? Como la educación, la familia, el trabajo, la pareja, con los hijos, ¿no? Como padres, bien como tíos, bien como abuelos, ¿sí? Pensar que siempre podemos modificarnos y por ende con nuestras conductas y hábitos saludables modificar a quienes me rodean, ¿sí? Para ver la realidad justamente desde una perspectiva diferente, como les dije, y que nos permitan crear y emprender las cosas con mayor originalidad, ¿sí? El pensar crítica y creativamente implica soy original, no soy copia del resto o no hago porque el resto me lo dice que haga, sino que me permito sentirlo, me permito pensarlo y en consecuencia me permito hacer, ¿sí? El pensamiento crítico, como les dije, justamente creativo, disculpen, me permite cuestionar mis propios hábitos, las formas de cómo me vengo desempeñando diariamente en la vida, en todas mis áreas, me permite abandonar la inercia. ¿Qué es esto? No me quedo estática, no me quedo quieta. Si quiero lograr algo, si quiero lograr una meta, voy por ello, es decir, no me quedo quieta pensando o esperando que todo se resuelva casi de manera mágica, sino que yo tomo la posta, ¿no? De eso que quiero que suceda y voy trabajando en ello, entendiéndolo como una disciplina, ¿no? Quiero lograr este resultado o esta meta y en relación a ello me muevo bajo ese camino, ¿sí? Entonces implica ser originales, implica pensar creativamente. Pensar y actuar creativamente implica, como les dije, aprender a entrenar y estrenar ideas. ¿Sí? No me dejo llevar por la idea del otro, es mi idea. Fui capaz yo de poder desarrollarla, de llevarla a cabo, ¿sí? De poder de alguna manera cuestionar mis propios hábitos, mi propia cotidianidad, desde lo cotidiano, cómo vengo siendo, si he logrado aquello que deseo, si me he formado para aquello que quiero desempeñarme, ¿no? Como padre, como madre, cómo vengo siendo, si puedo de alguna manera creativa poder desenvolverme mucho mejor y encontrarme con este rol y mi función de madre o de padre desde un mejor lugar, ¿no? Dentro de lo que implica, ¿no? La convivencia diaria, ¿sí? Entonces, una persona requiere justamente de esta creatividad para sentirse y ser distinto al otro, para refrescar las relaciones que tienen con los demás, ¿sí? Pensando que la creatividad justamente me permite recuperar o me permite empezar a instalar en mi vida la curiosidad y el asombro, ¿sí? Hábitos que generalmente no tenemos, ¿sí? Ya damos por hecho las verdades, las noticias que van circulando en las redes, las noticias falsas, tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Este gran hábito del asombro, ¿no? Esta cualidad del asombro y la curiosidad es lo que justamente me lleva a mí a pensar de manera creativa, ¿sí? El pensamiento creativo y en relación a la adicción, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Ya que justamente es el tema que nos convoca, ¿no?
como Escuela para Padres cada jueves a través de Canal Play, que tiene que ver con esto, y en relación a la adicción, cómo juega o qué rol cumple el pensamiento creativo, ¿sí? Y existe una creencia de que algunas drogas mejoran nuestro desenvolvimiento creativo. Esto es falso, ya que entendemos que, hablando de mitos, ¿no? Esto es falso y hay que tratar de tirarlo por tierra, y tiene que ver con que justamente las drogas dañan el cerebro, ¿no? Daña este lado, ¿no? Este lado creativo que tenemos, que está más conectado con los sentimientos, con las emociones, ¿no? Entonces desde ese lugar, ¿no? En relación también a las artes, ¿no? Justamente tiene esa implicancia el cerebro, la parte derecha del cerebro, para ser más específica, con el lado más creativo. La parte izquierda tiene que ver más con la parte lógica. Por tanto, entender que ninguna droga posibilita o me habilita a ser más creativo, sino que la droga está dañando mi cerebro. Entonces, en relación a las drogas y a la creatividad, dejar en claro que es un mito, ¿sí? La droga daña el cerebro, no le permite ser más creativo, lo está dañando, ¿sí? Entendiendo que este lado derecho está más conectado con las emociones, los sentimientos, las artes, ¿no? Lo que nos gusta y nos apasiona, y estamos de alguna manera movilizados para llegar a ser, ¿no? Entonces, pensar que la capacidad de desarrollar estas nuevas ideas siempre van a estar en contra, o de alguna manera van a dañar, ¿no? El consumo de droga va a dañar esta posibilidad de generar nuevas ideas si estamos en consumo, ¿sí? La inteligencia solamente se puede poner en práctica o llevar a cabo si somos capaces de ser creativos, ¿sí? Si podemos ser inteligentes de manera creativa. Entonces, fíjense si no es importante este aspecto de la inteligencia o del pensamiento creativo, ¿no? Lo que nos lleva a ser inteligente, lo que nos da la posibilidad de adaptarnos a la realidad que nos toca justamente, y de afrontar esas situaciones diversas o adversas que se nos van presentando, es la manera en cómo nosotros nos vamos parando frente a estas situaciones y de qué manera las resolvemos. Y para ello necesitamos fortalecer y llevar a la práctica el pensamiento crítico y, por supuesto, el pensamiento creativo. Ser inteligentes de manera creativa me permite a mí desenvolverme de mejor manera en la vida, ¿no? Y sobre todo frente a los sucesos inesperados, ¿sí? Por ejemplo, si se me inunda la casa, ¿qué hago? ¿Me quedo llorando, angustiada, no hago nada? ¿O salgo a la vereda y soy capaz de pedir ayuda a un vecino? Pareciera que no es nada esto, o que todo el mundo lo haría. Sin embargo, no todo el mundo lo hace. Entonces, frente a situaciones adversas, ¿de qué manera acciono yo? ¿De qué manera actúo? ¿Siendo creativa, o simplemente de una manera pasiva me quedo en casa y no hago nada, ¿sí? Fíjense la importancia de estimular este tipo de pensamiento en nosotros como adultos, como madre, como padre, como cuidadores, pero sobre todo nuestros hijos. ¿No? El pensamiento creativo implica todo eso, la capacidad de adaptarme a situaciones inesperadas, adversas, dolorosas, angustiantes, ¿sí? No hablamos solamente de creatividad en la capacidad de hacer cosas, sino en cómo enfrento o soy capaz yo de afrontar mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo fomentamos la inteligencia creativa desde la familia? Siempre a través de la confianza que le vamos otorgando a nuestros hijos, ¿sí? De cuestionar o de preguntar los intereses, qué cosas les gusta, qué cosas les atraen, alentando a realizar estas actividades, estas cosas que les gustan hacer, disfrutando de los pequeños detalles, me brindo al encuentro con el otro, disfrutamos de esos pequeños logros, de esos grandes logros, ¿no? Desde ese lugar fomento el pensamiento creativo en mi familia, en mis hijos, con la gente que me rodea, ¿sí? Disfrutando de los pequeños detalles, como les dije, aprendiendo a través de la prueba y error, como les vengo diciendo. Cuando hablamos de toma de decisión, implica de renunciar a ciertas cosas en mi vida, y también implica que cuando tomo una decisión puede ser que me equivoque. Entonces, creativamente también pensar que puedo errar, me puedo equivocar, pero sigo aprendiendo, sigo resignificando mis experiencias, y eso me deja un aprendizaje, ¿sí? Haciendo, como siempre, uso del sentido del humor. El humor siempre es válido, ¿sí? Entonces, ¿cómo fomento el pensamiento creativo con el otro? A través de intereses que tenemos en común o no,
acompañando en actividades, a través del sentido del humor, sabiendo qué cosas le gustan hacer, aprendiendo de la prueba y error, ¿sí? La motivación entendemos que es un gran elemento, es clave en este punto. Siempre la motivación es justamente lo que nos lleva a movernos, ¿sí? Entonces, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva a mí a pensar? ¿Qué me motiva a mí a querer saber más? ¿A través de qué cosas es que voy siendo y haciendo en la vida, ¿sí? ¿Cómo estimulamos la creatividad? Nuestras fuentes, ¿cuáles son nuestras fuentes? ¿Sí? Nuestros proyectos, ¿tenemos proyectos de vida? ¿Tengo algo que me motiva a levantarme día a día? Nuestras pausas, ¿tengo tiempo? ¿Le dedico un tiempo a la lectura, a saber más o a interesarme en cosas que antes no sabía, que tengo curiosidad, ¿no? Y nuestros momentos, nuestros vínculos, ¿sí? ¿Quiénes nos mejoran? Claramente las personas que nos quieren, nuestra fuente, ¿qué nos nutre? ¿Qué nutre mi pensamiento creativo? Me nutren los libros, me nutren las lecturas, me nutren las experiencias buenas, las experiencias malas, las agradables, las tristes, todas ellas me nutren porque me dejan una enseñanza, ¿sí? ¿Qué me nutre o qué nos nutre a nosotros para motivarme, para estimular mi pensamiento creativo? Entonces me nutre las experiencias, las personas, los viajes, el compartir con otros, ¿sí? Nuestros proyectos, ¿qué me motiva? Como les dije, me motiva la familia, la pareja, un compañero, una compañera, gente que me quiere, ¿no? Me motiva mi oficio, mi profesión. ¿Qué me motiva a mí a querer pensar, pasar rato con otros, ser creativa, ¿sí? Y como les dije hoy, nuestras pausas. ¿Cuánto tiempo le dedico a pensar? ¿Pienso en algún momento o simplemente actúo impulsivamente, sin pensar en las consecuencias, sin hacerme cargo, sin hacerme responsable? ¿Le dedico un tiempo al pensamiento? ¿Suelo pensar diariamente en algo? ¿Sí? Y como les dije, nuestros vínculos, ¿quiénes nos mejoran? La gente que nos quiere, ¿sí? Entendemos que el pensamiento creativo es una gran herramienta de prevención, teniendo en cuenta que hay muchas actividades que fomentan, que estimulan este pensamiento justamente, y que siempre que esté acorde a la edad es una gran herramienta, ¿sí? Tiene que ser acorde y que motive a esa persona, en este caso a nuestros hijos, como herramienta de prevención. Puede ser practicar un deporte, actividades artísticas, culturales, que nos resulten y les resulten por sobre todo a nuestros hijos interesantes, atractivas y divertidas, porque entendemos que un gran factor para el aprendizaje y para que el aprendizaje sea significativo y que estimule este pensamiento creativo es que nazca de uno mismo esa actividad que quiera hacer, ¿sí? Entonces debe ser interesante, debe ser atractiva, debe ser divertida para el otro, ¿sí? Para el otro que la quiere llevar a cabo, ¿sí? A veces como papá, como mamá, como adulto cuidador queremos que el otro logre ciertas cosas o le ponemos muchas expectativas de que queremos que sea el mejor jugador de fútbol o el mejor pintor o la mejor pintora, y quizás el anhelo, la motivación, el interés de ese hijo, de esa hija no vaya por esa área. Entonces es importante, como siempre les digo, comunicarnos con nuestros hijos, qué cosas desean, qué cosas anhelan, por dónde van sus intereses, y desde ese lugar, con esa pequeña charla incluso, estamos como siempre contribuyendo y haciendo énfasis en la práctica del pensamiento crítico y creativo, que claramente van de la mano, ¿sí? Un factor de protección frente a los consumos de sustancias es la creatividad o actividades que estimulen el pensamiento. Bien, familia, como todos los jueves, estamos a la orden, estamos a disposición. No olviden llamar a Restaurador, no se olviden, les paso el número 3329 15601151, ¿sí? 3329 15 60 11 51. Siempre estamos a disposición ante cualquier duda. Este espacio es para que ustedes de alguna manera se puedan llevar herramientas, clarificar sus dudas, ¿no? Pueden sugerirnos, siempre estamos abiertos a todas sus sugerencias. Nos estamos encontrando el próximo jueves. Espero que haya sido en favor de usted este tema tan importante, esta habilidad para la vida, que es el pensamiento creativo. Buenas tardes.